Durante este discurso de Steve Jobs nos contará 3 historias. La primera historia trata de conectar los puntos. Un día Steve Jobs dejó la Universidad de Reed tras los primeros 6 meses, pero después siguió vagando por ahí al menos por unos 18 meses más. Entonces se preguntarán, ¿por qué Steve Jobs dejó la universidad? Pues resulta que todo comenzó cuando él nació. La madre biológica de él era una joven estudiante soltera que decidió darlo en adopción. Ella tenía muy en claro que quienes lo adoptaran debían tener un título universitario. Una vez que Steve Jobs fue adoptado, su padrastro fue un abogado y su mujer. Por otra parte, la madre biológica de Steve se enteró de que la futura madre no tenía título universitario y que el futuro padre ni siquiera había terminado el bachillerato. Así que ella se negó a firmar los papeles de adopción y solo lo aceptó unos meses más tarde, cuando los padres prometieron que algún día Steve iría a la universidad. Y ese fue el comienzo de la vida de Steve Jobs. 17 años más tarde, fue a la universidad, pero de forma descuidada eligió una universidad que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de los padres de él, de clase trabajadora, los estaban gastando en la matrícula. Después de 6 meses, no le veía propósito alguno. No tenía idea de qué hacer con su vida, y menos aún de cómo la universidad lo iba a ayudar a averiguarlo. Y aparte de eso, se estaba gastando todos los ahorros que los padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidió dejarla y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento le dio miedo, pero en retrospectiva, fue una de las mejores decisiones que nunca había tomado. En el momento en que la dejó, ya no fue más a las clases obligatorias que no le interesaban y comenzó a meterse en las que sí le parecían interesantes. Él no tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de sus compañeros. Caminaba más de 10 kilómetros los domingos por la noche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare. Al seguir, la curiosidad y la intuición resultaron no tener precio más adelante. Luego Steve nos da como ejemplo que en aquella época de la Universidad de Reed ofrecía la que quizá fuese la mejor formación de caligrafía del país. En todas partes del campus y en todos los pósters, todas las etiquetas de todos los cajones estaban hermosamente caligrafiadas a mano. Como él ya no estaba matriculado y no tenía clases obligatorias, decidió meterse en el curso de caligrafía para aprender sobre ello. Aprendía sobre cosas como serif y tipografía sans serif, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una tipografía, y era muy hermoso histórica y artísticamente, de una forma en que la ciencia no lo puede capturar. Él sentía que nada de eso tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en su vida. Él lo tomaba como hobby y simplemente realizó el curso. 10 años más tarde, cuando estaban diseñando el primer ordenador de Macintosh, todo eso volvió a Steve y diseñaron la Mac. Con eso en su esencia, fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca se hubiera dejado atraer por aquel curso concreto de la universidad, las Mac jamás habrían tenido múltiples tipografías ni caracteres con espacio proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar a Mac, es probable que ningún ordenador personal las tuviera. Si él nunca hubiera decidido dejar la universidad, nunca habría entrado a esa clase de caligrafía y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase, pero fue muy claro al mirar atrás 10 años más tarde. Y como repetía Steve, no se pueden conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tendrán que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro y aprender la mayor cantidad de habilidades posibles. Tienes que confiar en algo, en tu instinto, el destino, la vida, el karma, en lo que sea, porque creer que los puntos se unirán en un futuro te dará la confianza de confiar en tu corazón. Esta forma de actuar nunca ha dejado tirado a Steve y ha marcado la diferencia en su vida. La segunda historia que nos comenta es sobre el amor y la pérdida, pues él comenta que tuvo suerte gracias a que él supo pronto en su vida qué era lo que más deseaba hacer. Goods y él crearon Apple en la cochera de sus padres cuando tenía 20 años. Trabajaron mucho y en 10 años Apple creció de ser solo ellos dos a ser una compañía valuada en $2,000 millones y 4,000 empleados. Hacía justo un año que habían lanzado la mejor creación, la Macintosh, un año antes, y hacía poco que había cumplido los 30 años y lo despidieron. Pero, ¿cómo te pueden echar de la compañía que tú mismo has creado? Bueno, mientras Apple crecía, contrataron a alguien que Steve creía muy capacitado para llevar la compañía junto a él. Y durante el primer año más o menos, las cosas fueron bien. Pero luego, la perspectiva de futuro comenzó a ser distinta entre ellos dos y finalmente se apartaron completamente. Cuando eso pasó, la junta directiva se puso de su parte, así que los 30 estaba afuera y de forma muy notoria. O sea que el compañero se quedó con parte de lo que había sido el centro de toda la vida adulta de Steve. Fue devastador. Realmente no supo qué hacer.
Durante algunos meses sintió que había dejado de lado la anterior generación de emprendedores que había soltado. En el momento en el que se lo pasaban, se reunió con David Packard, CEO de HP, y Bob Noyce, CEO de Intel. Intentó disculparse por haberlo fastidiado todo. Fue un fracaso muy notorio e incluso pensó en huir del Valle de Silicon Valley. Pero algo comenzó a pasar en él. Aún amaba lo que hacía. Todavía lo amaba. El resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado. Eso había sido rechazado, pero aún estaba enamorado. Así que decidió comenzar de nuevo y no lo vio así entonces. Pero resultó ser que el que lo echaran de Apple fue lo mejor que jamás le pudo pasar. Él había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante. Se liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de su vida y durante los siguientes 5 años creó una empresa llamada Next, otra llamada Pixar, y se enamoró de una mujer asombrosa que ahora se convirtió en su esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por computadora, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next y Steve Jobs regresó a Apple. Y las tecnologías que desarrollaron en Next son ahora el corazón del renacimiento de Apple y Laurini. Ella y Steve tuvieron una maravillosa familia. Ahora él está bastante seguro de que nada de esto hubiera ocurrido si no lo hubieran echado de Apple. Él cree que fue una medicina horrible, pero supuso que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un martillo, pero no pierdan la fe. Steve sigue convencido de que la única cosa que lo mantuvo en marcha fue el amor por lo que hacía, y ustedes tienen que encontrar qué es lo que aman hacer. Y esto vale tanto para su trabajo como para sus amores. El trabajo va a llenar gran parte de su vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideren que es un trabajo genial. Y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hacen. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando. No se conformen. Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrán cuando lo hayan encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejoran según pasan los años. Así que sigan buscando hasta que lo encuentren, no se conformen. La tercera historia es sobre la muerte. Cuando Steve tenía 17 años, leyó una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás la razón. Eso realmente lo marcó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana se ha mirado en el espejo y se ha preguntado: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era un no durante varios días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que va a morir era la herramienta más importante que había encontrado para ayudarlo a tomar las grandes decisiones de su vida. Porque prácticamente todas las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para no seguir a tu corazón. En su tiempo diagnosticaron a Steve Jobs con cáncer. Le hicieron un chequeo a las 7:30 de la mañana y le mostraba claramente lo que era un tumor en el páncreas. Y en ese momento, él no sabía ni lo que era el páncreas. Los médicos le dijeron que era seguro un tipo de cáncer incurable y que su esperanza de vida sería de 3 a 6 meses. Así que el médico le aconsejó que se fuera a su casa y dejara arreglados todos sus asuntos. Esa es básicamente la forma médica de decir: prepárate para morir. Él duró todo un día con ese diagnóstico y luego, a última hora de la tarde, le hicieron una biopsia. Le metieron un endoscopio por la garganta, a través del estómago y duodeno, pincharon el páncreas con una aguja para obtener células del tumor. Él se encontraba sedado, pero la esposa, que estaba ahí, le dijo que cuando vio las células en el microscopio, el médico comenzó a llorar. Resultó que Steve contaba con una forma muy rara de cáncer pancreático que se puede curar con cirugía. Fue algo increíble. Lo operaron y luego se recuperó, y eso es lo más cerca que Steve Jobs estuvo de la muerte. Ahora, con más certeza, él pudo decir que cuando la muerte era un concepto útil, pero puramente intelectual, nadie quiere morir. Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar ahí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella, y así tiene que ser, porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo son ustedes.
pero dentro de no demasiado tiempo y de forma gradual se irán convirtiendo en lo viejo y serán apartados. Su tiempo es limitado, así que no lo gasten viviendo la vida de otros. No se dejen atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su propia voz interior. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón y a su intuición. Todo lo demás es secundario. Gracias a todos por ver el video. Recuerden dejar su like si este contenido sigue siendo de su agrado. Suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un video. Gracias por estar aquí, emprendedores.